Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática. En esta ocasión vamos a ayudar en los temas de trabajo y energía para los niños de primer año, ¿verdad? Esperando que sea de una excelente ayuda para ellos y puedan de esta manera cumplir con sus tareas y salir muy bien en sus exámenes. La clase uno, entonces tenemos el concepto de trabajo, ¿verdad? Veremos trabajo positivo, negativo y potencia. Parte teórica de lo que tenemos acá con ustedes es el trabajo, ¿verdad? Eh, el concepto de trabajo, que nos dice, además del concepto de fuerza, los otros conceptos fundamentales de la dinámica son trabajo, potencia y energía. El trabajo es una fuerza y es el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia recorrida en su dirección. O sea, la expresión matemática, trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. O que es lo mismo, trabajo es igual a F por D por el coseno de teta, donde T es trabajo, F es fuerza, D es distancia. Bien, debemos entender algo que la fuerza, para que una fuerza haga trabajo, debe de llevar la dirección del movimiento. Si una fuerza es contraria al movimiento o perpendicular al movimiento, perpendicular al movimiento, esa fuerza no hará trabajo, ¿verdad? Porque la fuerza de fricción es contra el movimiento y la fuerza de fricción sí va a realizar trabajo, ¿verdad? Bien, eh, el trabajo de una fuerza es el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia recorrida, que es parte de lo que tenemos anteriormente. Acá tenemos ya algo muy importante, lo que es las unidades del trabajo en los tres sistemas importantes que tenemos, como el sistema internacional, el CGS y el sistema inglés, ¿verdad? En el sistema internacional se va a medir en joules, que es el producto de Newton por metro. En el CGS se llama ergio, dina por centímetro, y en el sistema inglés es poundal por pie. Esas es las unidades que vamos a utilizar para identificar trabajo. Aquí te dejamos entonces una parte teórica que tú la vas a tener que leer para que sepas cuando un trabajo es positivo, cuando un trabajo es negativo, ¿verdad? Esa es parte de lo que tu academia te ha acostumbrado a que puedas realizar la lectura, ¿verdad? Y nosotros aplicaremos esa parte conceptual en el desarrollo de los ejercicios. Bien, vamos entonces ya a poner mano de la parte teórica en el desarrollo de los ejercicios y el primero nos dice en el siguiente gráfico de F contra X, fuerza contra X, se calcula hallando el área bajo la curva. En este caso, el área es la de un rectángulo de altura 4 newton. Nos pide que calculemos el trabajo realizado cuando el cuerpo se ha desplazado 6 metros. Calcular el trabajo para llevar el cuerpo desde la posición X igual a 6 metros hasta 10 metros. Quiere decir que vamos a encontrar dos trabajos, ¿verdad? El primero me dice cuando el cuerpo se ha desplazado 6 metros, estamos acá, ¿ya? La fuerza es 4 newton. Esta es la fuerza, se desplazó hasta 6 y el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. 4 por 6 es 24 newton por metro, eso me da joules. ¿Ya? En la siguiente me dice que calculemos el trabajo para llevar al cuerpo desde la posición de 6 metros hasta 10 metros. Es decir, desde acá hasta acá. ¿Cuánto me he desplazado? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Por lo tanto, multiplicamos la fuerza que vale 4 newton por la distancia que son 4 metros, 4 por 4 es 16 newton por metro, eso es joules. Bien, así es como empezamos a resolver algunos ejemplos que tenemos en el caso de trabajo, ¿verdad? Seguimos con la clase, me dice el número 2, una fuerza de 12 newton
se ejerce sobre un cuerpo de 80 kilogramos, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el cuerpo se desplaza 15 metros horizontalmente, calcula el trabajo realizado por la fuerza. Bien, tenemos acá el esquema. Este es el bloque, ya la fuerza de 12 newton, un ángulo de 30 grados. Me piden que encuentre el trabajo que realiza la fuerza. Bien, acá es donde es importante que tú conozcas el concepto. Te decía al principio, para que una fuerza haga trabajo es porque esa fuerza va a llevar la dirección del desplazamiento. ¿Ya? Si eso no es así, esa fuerza no hará trabajo. Y te lo comprobamos acá. Diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Descomponemos la fuerza, ¿verdad? En sus dos componentes, componente en X, componente en Y. Y me piden que encuentre el trabajo que realiza la fuerza. Quiere decir que la componente de esta fuerza que va a realizar trabajo es la componente sobre el eje X. La componente sobre el eje Y no hará trabajo porque es de manera perpendicular al movimiento. Por lo tanto, no hay trabajo. Si lo quieres ver de otra manera, trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, ¿ya? Y si esta eh, ¿cómo se llama? Si esta fuerza, ya si esta componente de la fuerza es perpendicular, quiere decir que forma 90 grados. Por lo tanto, si tú multiplicas coseno por 90, eso es 0. Y 0 por cualquier número es 0. Por lo tanto, el trabajo de la componente de la fuerza en Y, eso vale 0. Acá está, ¿ya? Trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo, quiere decir que es 12, la magnitud de la fuerza, por el coseno de 30, ¿ya? Por la distancia, que son 15 metros, ¿ya? Entonces, esto es la componente de la fuerza. Y este coseno de 0 es porque se mueve hacia la derecha, y ahí es un ángulo 0. Por lo tanto, el trabajo es 155.9 joules. Bien, tengo otro ejercicio que me dice lo siguiente: un cuerpo de 80 kilogramos se desea levantar hasta una altura de 10 metros por medio de un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si la fuerza que ejerce a través de la cuerda es de 600 newton y el coeficiente de rozamiento cinético entre la superficie y la masa es de 0.2, nos pide calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el trabajo neto realizado. Bien, aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Este es el bloque, el plano inclinado con un ángulo de 30 grados, la fuerza de 600 newton y se desea subir una altura de 10 metros. Aquí tenemos los datos, la masa, la altura, el ángulo, la fuerza, el coeficiente de fricción, que es μ sub 2, y la fuerza de fricción, que es una incógnita, pero que tú ya sabes por las clases vistas en las leyes de Newton, que fuerza de fricción es igual a μ por la normal, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo que veíamos en las leyes de Newton. Giramos los ejes de esta manera. Aquí tengo la normal, el peso, ¿verdad? La componente del peso en Y, la componente del peso en X, la fuerza de fricción opuesta al movimiento, la fuerza de 600 newton, la altura. Aquí te dejamos una parte teórica, es decir, te vamos describiendo lo que hacemos por si te sirve, ¿verdad? Y tú lo quieras poner en práctica. Nos dice: ¿cómo sabemos la fuerza que realiza trabajo es simplemente aquella que va en dirección de la trayectoria del cuerpo? Tenemos. Eso es lo que te hemos estado diciendo anteriormente. Debemos encontrar el valor de la hipotenusa del triángulo a través de una función trigonométrica. La hipotenusa es esta parte, ¿ya? Encontramos la hipotenusa, ¿ya? A través de la razón del seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa, opuesto es 10 metros, ¿sí? Y el ángulo es de 30 grados. Y aquí está, mira, la hipotenusa vale 20 metros. Ahora vamos a encontrar el valor de las fuerzas, la normal y la fuerza de fricción. Para eso aplicamos la sumatoria de leyes, ¿verdad? De fuerzas, perdón. Newton menos el peso por el coseno de 30 es igual a 0, que es esto que está acá. Newton, normal, ¿verdad? Hacia arriba, que es positivo, menos el peso por el coseno de 30, ¿ves?
igual a 0 porque no se mueve en la dirección Y. Entonces, de aquí despejamos normal. Normal es igual al peso por el coseno de 30. Me dan la masa. Si yo la multiplico por la gravedad, me da el peso del objeto. Y lo multiplico por el coseno de 30 porque es la componente del peso en el eje Y. Entonces, la normal vale 679.66 newtons. La fuerza de fricción, mu por la normal, 0.2 que me da el valor por la normal que acabo de encontrar, conozco la fuerza de fricción. Ahora vamos a ir describiendo cada trabajo que vayamos encontrando. Me dice, encontrando el trabajo de cada fuerza. El trabajo de la fuerza es 600 newtons. Trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿ya? Es esta que está acá, la fuerza, ¿verdad? Y va a recorrer esta distancia, que es la hipotenusa que nosotros acabamos de encontrar y que vale 20 metros, ¿ya? Entonces, trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo sería 600 por 20 por el coseno. En este caso 0 porque es el eje horizontal, se mueve hacia la derecha, eso es 0. Y la distancia es 12.000 joules. Perdón, el trabajo es 12.000 joules. Esto es, mira, se está moviendo en esta dirección donde apunta la fuerza, ¿verdad? Y como hemos movido los ejes, este es el eje X, se mueve hacia arriba, quiere decir entonces que ahí el ángulo es de 0 grados, ¿ya? Y por eso entonces el trabajo es 12.000 joules. Vamos al trabajo realizado por la normal. Te lo explicamos en el dibujo. Esta es la normal. Decíamos, y aquí te dice, como sabemos la fuerza que realiza trabajo es simplemente aquella que va en dirección de la trayectoria del cuerpo, esta es la trayectoria del cuerpo, donde apunta la fuerza. Entonces, las fuerzas que van a hacer trabajo, en este caso, son las horizontales. Las verticales, como la normal y la componente del peso en Y, esa no hace trabajo. La componente del peso en X sí hará trabajo porque es una fuerza horizontal, ¿verdad? Entonces, acá te decíamos, el trabajo de la normal es 0 porque no está en la dirección del movimiento. Ahora vamos al trabajo realizado por el peso. El peso tiene dos componentes, ya lo observamos. Entonces, ¿quién me va a hacer el trabajo? La componente del peso en X, te decíamos. Y aquí está, mira, ya, menos 80 por 9.81, ¿verdad? Por el seno de 30, que es el ángulo del, del plano inclinado, por la distancia, que es la hipotenusa, 20 metros, por el coseno de 0. Y eso, el trabajo que hace la componente el trabajo que hace la componente del peso en X es de menos 7.848, 7.848 joules. ¿Ya? Quiero ver. 80 por 9.81 por el seno de 30 por 20. 7.848 joules. 7.848 joules. El trabajo de la componente del peso en Y es 0 porque es vertical, igual que la normal, ¿verdad? El trabajo hecho por la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a fuerza por distancia por el coseno de teta. Aquí será 180 grados porque la fuerza de fricción va contraria. Si hacia la derecha dijimos que es un ángulo de 0, hacia la izquierda será 180 grados. Bien, y ahí está, ¿verdad? Entonces, en misma expresión, la fuerza de fricción que la encontramos acá, esta es la fuerza de fricción, ¿verdad? Acá estamos. Entonces tenemos esto por 20 por el coseno de 180 te da este valor, menos 2.718.6 joules. Ese es el trabajo que ha realizado la fuerza de fricción. El trabajo neto será la sumatoria de todos los trabajos. El trabajo de la fuerza, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza de fricción, más el trabajo del peso, que en este caso será el trabajo del peso en X. Entonces será 12.000 más 0, que es el trabajo de la normal, menos 2.700, que es el trabajo de la fuerza de fricción, menos 7.848 joules, suma, restas y restas. Entonces, acá, ese resultado te da que son 1.433.4 joules. Bien,
De esta manera es como la Academia de Matemática te ha explicado la primera parte de estos temas que son, la unidad se llama trabajo y energía. Hemos concluido en esta ocasión lo que es trabajo, ¿ya? Te dejamos el concepto del trabajo, te recordamos el trabajo es un escalar, ¿verdad? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Te decíamos también que la fuerza que hará trabajo es aquella que siga el movimiento o el desplazamiento del cuerpo. Caso contrario, será cero porque son verticales, ¿verdad? Y no siguen el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, entonces, es lo que teníamos para esta ocasión, la primera clase de esta unidad. La siguiente clase será de potencia. Luego vamos con energía. Y así hasta terminar esta unidad que espero te sirva para tu comprensión y desarrollo de tus tareas. Hasta la próxima.